Bueno, pues en este justo momento, aquí en Bogotá, Colombia, son las 3:31 de la tarde. Realmente Plutón va a salir del signo de Capricornio en exactamente 10 minutos, a las 3:41 de la tarde, hora Colombia. Es decir, sea donde lo estés viendo, si es en España o en Argentina, en este justo momento Plutón está a menos de 10 minutos de salir de Capricornio. Hemos tenido un Plutón en Capricornio desde el 2008. Eso es harto, ¿verdad? Si recordamos que hemos vivido desde el 2008, decimos, uff. Pues Plutón ha venido derribando una serie de fachadas, una serie de modelos, porque Capricornio son los modelos en donde se sostiene nuestra cultura, nuestra sociedad. Modelo de matrimonio, modelo de trabajo, modelos culturales de religiones, de política. Esos modelos han temblado. Plutón los ha hecho temblar. Y gracias a la crisis que generan, nos motiva a ser más creativos, en pensar en nuevos modelos relacionales, sociales, laborales, en fin. Ese es un tema que vale la pena ampliarlo, pero no lo voy a ampliar hoy aquí porque quiero ampliar otro que me parece más importante en este instante. En paralelo a Plutón saliendo de Capricornio y entrando en el grado 0 de Acuario, tenemos a Saturno, regente de Capricornio y Acuario, que acaba de ponerse directo con la luna llena. Esa puesta de dirección de Saturno, todo planeta que sale de un proceso de retrogradación y se pone directo o viceversa, es un cambio en lo que normalmente sucede. Normalmente vamos, digamos, en nuestro coche, en nuestro vehículo, andando a cierta velocidad, si sean 60 kilómetros por hora, si se frena y se echa reversa, se siente. Y sobre todo si frenamos en seco, se siente mucho más. Ese cambio de dirección hace que se ponga en evidencia. Poner en evidencia a Saturno es precioso, porque Saturno, que ha sido tomado en la antigüedad como uno de los grandes maléficos, es una bendición realmente, porque Saturno es el tiempo, y el tiempo es el que nos permite aterrizar la vida, ser nosotros mismos. No es gratis también que la antigua alquimia trabajaba con esta materia prima, la prima materia que era el plomo a convertir a oro, es decir, Saturno, es decir, el tiempo. El tiempo es el que nos permite ser individuales, seres autónomos. Observémoslo inversamente. Cuando recién nacemos como mamíferos, nacemos en un alto grado de vulnerabilidad. Necesitamos y requerimos una madre suficientemente buena o un entorno que nos acoja y nos dé lo que necesitamos. Y aprendemos rápidamente allí que ante la necesidad viene el llanto, y con el llanto me dan alimento, me dan cobijo, me dan lo que necesito para contenerme, para sobrevivir. Por lo tanto, esa pequeña ruta neuronal que hacemos de niños y de bebés, a medida que vamos creciendo, la vamos haciendo casi que una superautopista. Y ya no es una pequeña ruta neuronal de que a una necesidad con llanto conseguimos, sino que empezamos a utilizar inconscientemente, porque es nato de la naturaleza. No quiere decir esto que ser víctimas o ser vulnerables sea una negativa, todo lo contrario, hace parte de nuestra esencia, sino que es lo que se hace instintivamente. Ante una necesidad lloramos y me dan. Ahí es donde cae Saturno de una manera preciosa, porque a medida que vamos entrando en procesos de adultez y de autonomía, vamos aprendiendo a comer, nos salen dientes, masticamos, nos aprendemos a vestir. Por eso los ritmos de Saturno son tan importantes.
Saturno hace aspectos a su propio Saturno natal cada 7 años, 7 años y medio. Y en cada 7 años es cuando se invita al niño a empezar un nuevo proceso de adultez. A los 7 años el niño se debe aprender a vestir solo, pero digamos que la mamá no lo deja, entonces pierde su primera iniciación. A los 14 años debería empezar a tener amigos estridentes, tener música diferente, ser una persona más individual de la familia, ser un adolescente. Pero digamos que tampoco la familia lo deja o se siente culpable si lo llega a hacer. A los 21 años nuevamente se presenta el mismo sistema de querer empezar a tener un trabajo, unos ingresos propios para invitar a la novia, para una cosa y la otra. Y no lo deja, ¿no? Pero ¿qué te vas a poner a trabajar si acá lo tienes todo? Sí. Entonces cuando llega el retorno a los 29 años nos sentimos vacíos y nos sentimos supremamente tristes de no tener las herramientas suficientes para seguir construyendo. Por eso vienen grandes procesos depresivos que afortunadamente llaman la atención de ese individuo para que empiece a generar los recursos necesarios para hacerse autónomo y autosuficiente. Eso es Saturno, ¿eh? Entonces, ¿qué pasa? Si yo no actúo con Saturno, o sea, con el arquetipo del Cénex, del viejo pies de plomo, del viejo sabio, que es el tiempo, el que me hace ser autónomo, el que me hace ser responsable, el que me enseña a aprender a responder ante mi vida, Saturno, pues entonces actúo con el otro arquetipo que es el antagónico, el puer aeternus. Pero ese puer aeternus ha aprendido que ante cada necesidad llora, se victimiza, se vulnera y con ello encuentra que me den lo que necesito. Entonces, inconscientemente actuamos desde esa perspectiva, utilizando a la víctima constantemente para sentir que obtenemos lo que nos hace falta, el vacío que tenemos internamente. Es un proceso muy doloroso porque quiere decir que vamos a necesitar siempre de unas madres suficientemente buenas alrededor. Vamos a necesitar que nuestra pareja atienda nuestra necesidad porque le lloramos. Vamos a necesitar que el jefe atienda nuestra necesidad para que nos suba el salario, no porque por meritocracia, sino porque somos unas víctimas. ¿Sí? Y vamos a mostrarle al Estado que me enfermé y que necesito la pensión porque soy una víctima. Es decir, seguimos en un proceso infantil. Necesitamos aprender a ser adultos. Esto no es fácil porque requiere de un esfuerzo personal, de un trabajo, requiere de cultivarse con esfuerzo. Por eso es Capricornio y Saturno. Quiero hacer algo, quiero hablar en público, pues, y me cuesta trabajo, me meto en un estudio de locución, me meto a hacer un curso en la universidad para hablar en público y me construyo paso a paso. Me meto, le pago a un coach unas buenas indicaciones para que me enseñe a hacerlo. Entonces construyo. De la otra forma, entonces me victimizo. Yo no puedo, me da miedo, no soy lo suficiente, necesito siempre a alguien que sí es lo suficiente para que me den. Entonces me devuelvo a ese espacio de esa sinapsis neuronal que hice de bebé, de necesito, lloro y me dan. ¿Sí? Cosa contraria a cuando trabajamos con Saturno, me doy cuenta de lo que me hace falta, me arde el alma por lo que me hace falta y el hueco que tengo en mi interior, y en lugar de victimizarme o de vulnerable para llamar la atención de las madres suficientemente buenas que están a mi alrededor, construyo, me educo, me cultivo, me doy el permiso de dedicarme un tiempo, una dedicación y de proponer toda mi atención en ello para generar con el tiempo el plomo a oro, es decir, enriquecerme en el proceso, paso a paso, capricornianamente.
Entonces, cada vez que Saturno se pone directo, cada vez que Saturno pasa por encima de un planeta tuyo personal, cada vez que Saturno pasa por un ángulo, por el ascendente, por el medio cielo, por favor, quitémonos la falsa idea de que Saturno es un maléfico. Saturno lo que viene es a mostrarnos una frustración, un dolor, un ardor, una necesidad. Y allí tenemos la opción de volvernos a ser bebés, de simplemente con la necesidad empezar a llorar, empezar a victimizarnos y contarle a todo el mundo todo lo que nos pasó tan trágico para ver si nos aparece una mamá suficientemente buena que nos dé de nuevo y seguir subordinados al otro y seguir ocultándonos y evadiéndonos de lo que es nuestra naturaleza y de lo que es el oro que está en nuestro corazón y que necesita producir, que necesita irradiar, para quedarnos simplemente en la victimización y la vulnerabilidad para que otros nos den. O cuando pasa Saturno y toca un planeta, o se pone directo, o activa una necesidad, y siento ese vacío de lo que me hace falta, procuro cultivarme en eso que me hace falta, en ese dolor, en esa necesidad. Ahora que estamos en el signo de Escorpio, eso que nos salta de repente, que no esperábamos, eso que nos abruma, cuando aparece ese miedo, ese temor, esa inseguridad, esa incertidumbre, ese dolor, ese vacío, esa ausencia, ese dolor, ese duelo, todo esto que aparece constantemente cuando toca Saturno algo, cuando aparezca, en lugar de quedarnos en me mostró la necesidad, entonces a llorar bien duro, ¿cierto? Para que aparezca la mamá que me solucione el problema, ¿no? ¿Y qué tal si más bien, en lugar de quedarnos en un proceso de llorar y de victimizarnos, nos damos el permiso de ponernos frente a frente de esa necesidad, de ese dolor, de esa ausencia, de ese miedo, de esa situación compleja, y le preguntamos, ¿qué quieres de mí? ¿Qué quieres que desarrolle? ¿Qué autonomía necesitas que desarrolle yo en mi vida? Ahí nos activamos autónomos de empezar a cambiar el plomo a oro. Listo, en este momento distante, Plutón acaba de entrar pomposamente a Acuario. Bienvenido, querido Plutón. En Acuario nos vas a acompañar por 20 años. Entonces, ¿qué es lo que nos viene a trabajar? Pues todo esto que les estoy contando, porque es precisamente la socialización y el intercambio, Acuario, con profundidad Plutón haciendo una minería para poder cambiar estos paradigmas que nos tienen infantilizados, que nos tienen siempre buscando en el exterior el consumo de las cosas, porque toda la solución al parecer está afuera, como un niño que siempre está buscando hacia afuera todo para que lo nutran, lo cuidan, ¿sí? Necesitamos cambiar ese paradigma y empezar a ver que ser adulto paga, que ser autónomos paga, que ya no paga más ser víctima, que ese pensamiento de víctima no es ni bueno ni malo, simplemente fue y hace parte de nuestra historia biológica y lo necesitamos para sobrevivir en un momento dado, pero que ya no somos esos mismos bebés y niños desvalidos. En este momento ya somos unos adultos que podemos con nosotros, que desde que cumplimos 18 años de edad estamos en la capacidad de encontrar las soluciones a lo que hicieron con nosotros, a ese abandono o ese abuso, a lo que haya sucedido, y que estamos casi que en la obligación de ponernos en un camino de adultez, de encontrar las herramientas suficientemente buenas para lograr sanar ese pasado, para sanar esas situaciones que quedaron atoradas en el pasado
y que no depende de nadie más sino de nosotros. Si seguimos esperando que ese sea el medicamento psiquiátrico, el psiquiatra, el psicólogo, el amigo, o si seguimos esperando a que mi papá tenga la capacidad de pedirme perdón, a que mi mamá, a que los amigos que me hicieron bullying o los enemigos que me hicieron bullying sean los que me perdonen, es seguir en pensamiento infantil, en donde estamos esperando que sean los otros los que me solucionen. Y solo hasta que nosotros entendamos que llevamos la solución dentro, con la capacidad que tenemos para hacer una renarrativa de las situaciones del pasado y para nosotros también hacer una redención de aquellas heridas que sucedieron en el pasado, solo ahí empezamos a ser adultos y empezamos a ver el oro que trae Saturno, que no es plomo, sino que es oro sólido y puro que está en cada uno de nuestros corazones, adentro. Cuando empezamos a encontrar que las soluciones están es adentro, no afuera. Afuera solo hay sombras. Cuando empezamos ya no a esperar a que mi ex me perdone, a yo perdonar a mi ex, o a que mi familia me perdone, o a que me pidan perdón las otras personas, porque siempre estamos esperando es afuera, pues seguimos en pensamiento infantil, seguimos siendo esa ruta neuronal. Necesito, lloro, me dan. Porque necesito seguir sintiendo que estoy roto, que me rompieron otros. Y no, señores, desde que cumplimos la mayoría de edad, desde que empezamos a tener capacidades por nosotros mismos, tenemos casi que la obligación a hacer procesos de redención de ese pasado, a hacer un proceso de reconstrucción. Una cosa es la vulnerabilidad que sentimos como niños y el abuso que hacen con nosotros las personas que debieron amarnos y lo que hicieron fue abusarnos en un momento dado. Y allí quedaron en el pasado. Pero eso quedó en el pasado. Si seguimos repitiéndolo, ¿y cómo lo repetimos? No necesariamente con otros afuera. Lo estamos repitiendo abusando de nosotros mismos, con un workaholic o con una dependencia o con una situación, o abandonándonos sin una dieta, sin un ejercicio, sin unas horas de sueño suficientes. Es decir, no necesitamos de los verdugos afuera, podemos hacerlo nosotros mismos también. Por esa razón es muy importante aprender a reconocer que este Plutón en Acuario sea el momento de hacer esta minería profunda con nuestra propia psique, con nuestra propia alma, para dejar de echarle la culpa al entorno de lo que nos sucede y empoderarnos de la vida, más allá de buscar culpables ante una situación. Preguntémonos, ¿por qué he llegado a esta depresión? ¿Por qué he llegado a esta tristeza? ¿Por qué he llegado a esta pobreza? ¿Por qué me he dejado llegar hasta este punto? En lugar de decir, porque mi papá hizo, porque mi mamá no hizo, porque mi pareja hizo, porque me abandonó tal persona, porque mis hijos ya ni me ven, por lo que sea, en lugar de estar buscando afuera culpables, démonos cuenta que hasta dónde hemos permitido nosotros mismos llegar a esa situación. Ese es el cambio de paradigma, de dejar de ser simplemente los vulnerables y las víctimas y pasar de ser infantiles a pasar a ser adultos y dueños de nosotros mismos. Entonces, que esta entrada de Plutón en Acuario y que este Saturno que se acaba de poner directo sea el mejor momento para tomar las riendas de nuestra propia vida. Bueno, este es un video allí sorpresa que me dio por hacerlo justo en el instante del paso de Plutón. Muchas gracias a las personas que me acompañaron en este momento y que estas imágenes sirvan de reflexión para cada uno de nosotros. Les mando un gran abrazo, siéntanse orgullosos de estar viviendo este momento de vida, es único. Plutón no entra en Acuario sino cada 260 años. La última vez que entró en Acuario nos dejó de regalo el sanitario. Le podemos dar las gracias de que ya no hay tantos olores y que ya hay cañerías que se lleven los desperdicios. Ahora llegó el momento de hacer lo mismo con las emociones, aprender a canalizar y aprender a hacernos autónomos de nuestra historia personal. Nosotros no es lo que nos pasa somos nosotros.
No es esos padres maléficos, dañinos, no es esa sociedad dañina y maléfica. Ellos son el espejo de lo que soy yo. Y en la medida en que nosotros nos veamos unidos a nuestro destino y que nos hagamos cargo responsablemente de nuestro destino, salimos del pensamiento infantil. Necesito, lloro, me dan. Necesito, victimizo, me dan. Necesito, me vulnero, pierdo toda posibilidad de autonomía y recibo. ¿Sí? Eso es supremamente instintivo y por eso hay que verlo para no caer en ello. Constantemente caemos y no está mal caer porque eso es lo que somos. Entonces la invitación principalmente con hacer visible Plutón en un elemento de aire, se hace visible, se socializa. Es de la minería interna de lo que traigo en mi interior, cómo me hago cargo y me hago responsable de ello. No cómo culpabilizo y cómo encuentro culpables afuera o cómo encuentro soluciones afuera. Afuera no hay soluciones, la solución siempre está adentro. ¿Por qué? Porque lo único que no nos pueden quitar como seres humanos es la capacidad que tenemos para definir sobre una acción, la actitud que tenemos frente a algo. Y eso nos pertenece. ¿Sí? Lo demás son sombras. Entonces, que ese Plutón en Acuario, así como hace 260 años generó el sanitario, que en este momento genere en cada uno de nosotros estas herramientas, cualidades, virtudes para poder canalizar las emociones, para poder hacernos cargo de nuestra historia personal, para sentirnos compenetrados con nuestro destino y no echarle la culpa a todo el mundo de las cosas que nos pasan, sino ser autónomos, viejos sabios, Cénex, el plomo a convertir a oro. Muy bien, queridos, pues un gran abrazo, nos vemos en una próxima, nos vemos el domingo con Javier Aragón, que vamos a amplificar este tema. Él es psicólogo también y astrólogo y terapeuta holístico, entonces vamos a charlar sobre este tema que les traje hoy. Y nos vemos entonces el domingo. Les mando un gran abrazo y disfruten a Plutón en Acuario, acá con una gran tormenta en Bogotá, eso ventisca de todo, eso, rayos, centellas, no sé si se alcanza a escuchar, ahí pasó de todo mientras estaba haciendo este live, en una buena compañía como son ustedes. Un gran abrazo y nos vemos.